Queríamos enviar un saludo a todos los socios, colaboradores y amigos de la cooperativa Pacífico, justamente como consecuencia de este gran acontecimiento que es celebrar las bodas de oro, ¿no? Mi nombre es Isaac Giga y aquí con Javier Kuzuma vamos a contarles un poco lo que es la historia de la cooperativa, los inicios, las dificultades por las que ha pasado y los éxitos que hemos obtenido, ¿no? A ver, Javier, yo creo que podrías contar un poco los inicios o los antecedentes de la historia de nuestra cooperativa. Gracias, Isaac. Sí, primero creo que deberíamos empezar por el nombre, Pacífico. Pacífico, ¿a qué se refiere? Pacífico era un club que existía en los albores de los 50, 60 de la Asociación Peruano-Japonesa, que antes se llamaba Sociedad Central Japonesa. Así es. Y este Club Pacífico funda el Estadio La Unión, el AELU de hoy día. Y los mismos directivos de Pacífico, eso fue en el año 53, en los años 60, 70, cuando la situación de la economía estaba un poco complicada, se les ocurrió convocar a un grupo de jóvenes, esa época éramos jóvenes, para iniciar los trámites. Hasta ahora seguimos siendo jóvenes, ¿eh? Por favor. Claro, para iniciar los trámites de formar una cooperativa de ahorro y crédito. Uno de los requisitos que se establecía en ella en aquella época de los años 68, 69, 70, era que un comité organizador que quería constituir una cooperativa tenía que tener una preparación, y esa preparación se acreditaba mediante un curso que teníamos que llevar en la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, ¿no? Entonces, todo el segundo semestre del año 69, un grupo de los promotores, en la que estaba Javier, Luis Girata, Furukawa, etcétera. Entonces tuvimos que asistir a clases todos los sábados en la tarde en la federación para poder capacitarnos en lo que era el movimiento cooperativo y obtener un certificado que era un requisito necesario y obligatorio para nosotros poder constituir la cooperativa, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron los inicios, Javier, de la cooperativa? Sí, ¿Cuál fue la idea, ¿no?, fundamental? Sí, acuérdate, ¿tú te acuerdas qué número era la cooperativa? El número 510. 510, sí, sí. Sí, eso quiere decir que en esa época ya habían más de 500 cooperativas en el ámbito económico nacional, y había una que destacaba sobre el resto, que se llamaba Santa Elisa, que era la principal cooperativa de ahorro y crédito de toda Latinoamérica. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, nosotros, o los directivos del Club Pacífico, pensaron de que una cooperativa era un buen medio para formalizar el Tanomoshi. Que es el Tanomoshi, que es lo que en términos nacionales se denomina la junta, ¿no? Entonces, un grupo de personas se reúnen a través de un organizador y mensualmente aportan la cantidad que ellos han acordado, ¿no?, que podía ser en esa época 100 soles, 500 o 1000 soles, que se llamaba el Sol de Oro. Y eran grupos en el Tanomoshi que se formaban con 24, 36 personas a cargo de un organizador, de tal manera de que el aporte mensual que cada uno de estas personas integrantes del Tanomoshi ponían, se lo entregaban a la persona que aportaba o que ofrecía un mayor interés. Pero el aspecto social del Tanomoshi era de que cuando, por ejemplo, alguno de los integrantes solicitaba la cuota, el acumulado mensualmente, porque había tenido problemas con su negocio, con su inmueble, por el fallecimiento de alguna persona, los demás integrantes del grupo le daban la oportunidad de que él, en ese mes en que tenías esas necesidades, tuviera que reunir el fondo común que se formaba, ¿no?
Entonces, el Tanomochi fue uno de los antecedentes para constituir la cooperativa, ¿no? Lo que pasa es que el Tanomochi es una forma informal de agenciarse un dinero para emprender un negocio. Entonces, en esa época, los fines de los 60, la gente tenía el temor, fines de los 60, era el gobierno militar de Velasco, la gente tenía temor de que se iba a intervenir este tipo de actividades financieras, porque no era formal. Entonces se le tenía mucho temor a lo que era contribuciones, que en esa época era el SUNAT de hoy día. Entonces, la Dirección General de Contribuciones. Sí. Entonces, la cooperativa y fue a hacer ese rol de entidad financiera para la colonia, para formalizar, digamos, el Tanomochi. Y esos fueron los inicios. Pero no nos olvidemos que era la época del gobierno militar, donde intervinieron la banca, intervinieron la pesca, crearon la comunidad industrial, hicieron la reforma agraria. Era una época muy, muy difícil. Era el pleno año 1970 con Juan Velasco Alvarado de presidente. La unidad de criterios que hubo entre los directivos y responsables del manejo de nuestra entidad, la Cooperativa de Ahorro y Crédito, hizo que, no obstante que en el transcurso de estos 50 años el país ha pasado por gobiernos de diferentes tendencias, ¿no? Gobierno militar, democrático, la devaluación del dólar, el paquetazo, en fin, esta serie de políticas divergentes, la cooperativa se ha mantenido unido gracias al trabajo de los directivos y sobre todo a la confianza que los socios han tenido en la cooperativa, ¿no? No obstante esos peligros que habían respecto a los depósitos de ahorro, todos los socios se mantuvieron firmes y confiados porque la cooperativa les demostró la confianza necesaria para que ellos continúen siendo socios de la cooperativa, ¿no? Sí, fueron épocas difíciles que pasamos, y quizás la más difícil fue la época de Alan I. En Alan I teníamos una inflación, una devaluación, pérdida de las reservas internacionales netas, no éramos sujetos de crédito de la banca extranjera, estatización de la banca, etcétera. La desaparición de la banca de fomento, el banco industrial, banco agrario, las hipotecarias. Fue una debacle, y ahí también nos pudimos mantener gracias a la confianza de los socios y gracias a la visión que tuvieron los directivos que en toda esa época manejaron los destinos de la cooperativa. Ahora, volviendo a la historia, justamente fue el 28 de agosto de 1970 que pudimos realizar nosotros la Asamblea General de Constitución en el local del Centro Cultural Peruano-Japonés, ¿no? Entonces, formalmente se constituyó ahí la cooperativa y inicialmente tuvo su primera oficina en una de las oficinas del Centro Cultural Peruano-Japonés, y solamente trabajando con una secretaria que hacía las funciones de secretaria, tesorera, gerente, ¿no? Y poco a poco, a través de los años, hemos podido ir trasladando la oficina a lugares más adecuados para nosotros poder ir creciendo y llegar hasta lo que tenemos actualmente, que es este edificio de 16 pisos, ¿no? Pero Javier podría contarnos los locales por donde hemos pasado a través de todos estos años, ¿no? Sí, ¿no? En el 10º aniversario de la cooperativa adquirimos un local acá en el tercer piso de la cuadra 7 de Rivera Navarrete, donde estaba el Banco Continental abajo, y nosotros compramos un piso en el tercer piso.
Después de allí compramos este predio donde está actualmente el edificio de la cooperativa, que era una casona de 600 metros, donde hicimos una operación muy, muy interesante, muy bonita con la dueña de esta casa. La señora Neira. La señora Esperanza Neira, sí. Sí, a la que en ese momento Armando ya era gerente de la cooperativa y le ofrecimos, la hicimos socia de la cooperativa y le dimos $1.000 para que haga los trámites notariales, y todo el dinero que teóricamente le pagamos por el inmueble lo pusimos en una cuenta en la cooperativa. O sea que el dinero no salió de la cooperativa y hicimos la operación primero de esta casa, ¿no? De esta casa acá en el... ¿Y tú te acuerdas cuánto costó cuál fue el precio de la casa, no? Sí, fue $200.000. $200.000. En $200.000 nosotros, la cooperativa compró este inmueble que tenía pues más de 500 metros... 600 metros. 600 metros cuadrados, era una casa ubicada pues en el centro financiero de San Isidro, ¿no? Y costó en esa época $200.000, ¿no? Y después, mientras se hacían los trámites para construir este edificio, la cooperativa se mudó a la calle Las Tiendas en Surquillo, donde funcionó por algunos años la cooperativa hasta que terminamos el edificio y nos mudamos acá en el año 2014. Ahora, una característica de este edificio era de que inicialmente iba a tener un frente de, no sé, 15, 20 metros, pero al costado izquierdo de este local había un edificio antiguo, ¿no? Cuyos ocupantes eran propietarios cada uno de un piso, de un departamento, ¿no? Entonces, una negociación muy interesante que hizo la cooperativa fue de que conversar con cada uno de los dueños y comprarles su propiedad, de tal manera de que al final se pudo conseguir ese local, ese edificio que ya era muy antiguo, y la cooperativa pudo construir pues un local mucho más grande, ¿no? Sí, más o menos logramos acumular como 1.350 metros cuadrados para poder hacer el edificio donde estamos ahora. Otra cosa importante dentro de la historia de la cooperativa que vale la pena mencionarla es que en el año 1989, junto con las otras dos cooperativas, fundamos la Central de Cooperativas de Ahorro y Crédito, la Central de Cooperativas que en ese momento le llamamos Kyodai. Fue con la cooperativa Abaco y con Aerucop, ¿no? Sí. Y como anteriormente les había mencionado de que en las finales ya del gobierno de Alan García era un caos el país, era un caos económico tremendo, que surgió lo que después le llamamos el fenómeno de Casegui, pero casi el 10% de la población del Perú salió a trabajar al extranjero. Y dentro de ellos hubieron más de 60.000 Nikkei que fueron a trabajar al Japón. Entonces la cooperativa tuvo la iniciativa a través del convenio Kyodai de organizar lo que se llamó la educación a distancia, porque se pensaba que los hijos de los de Casegui, o mejor dicho, que los de Casegui primero iban a trabajar, como es la idea de todos los inmigrantes, trabajar en el Japón 2, 3, 4 años y con el monto recaudado venir al Perú para establecerse y poder trabajar acá, ¿no? Y la idea era de que los jóvenes o los hijos de los de Casegui no perdieran los años de estudio. Entonces se creó lo que es el Centro de Educación a Distancia, el PEAD, para que con el programa oficial del Ministerio de Educación ellos pudieran recibir las clases y poder obtener los certificados de primaria, de secundaria, ¿no? Sí. Isaac se salteó un poco, se fue hasta el PEAD.
Antes del PEAD, que era el programa de educación a distancia, nosotros nos organizamos para abrir una oficina en Japón. Entonces se formó un grupo donde estaba el gerente de Pacífico, que era Armando, el gerente de Aelucop y la gerente de Abaco, y junto con el doctor Higa viajaron a Japón a buscar una oficina para poder canalizar por medio de esa oficina las remesas de los de Kasegi que habían ido a Japón para sus familiares acá en el Perú. Era una especie de banco para permitirles que ellos pudieran, el dinero que obtenían por su trabajo en el Japón, pudieran remesarlos y con eso poder ayudar, mantener a la familia que estaba esperando justamente ese recurso económico, ¿no? Entonces, este sistema de la transferencia de fondos le permitió al convenio de cooperación Kyodai tener una buena base para los inicios, y después, como consecuencia de eso, es que lo que estaba mencionando, se creó el PEAD, que es la Escuela de Educación a Distancia, ¿no? Sí. A través de estos años, la cooperativa ha crecido de tal manera de que en estos momentos está considerada o está ubicada en el 10º puesto de las cooperativas de Latinoamérica. El año pasado hemos conseguido ese logro de estar en el 10º puesto de las cooperativas de Latinoamérica, y para orgullo nuestro es la cooperativa que ocupa el primer lugar dentro del movimiento cooperativo nacional, ¿no? Y eso significa el aporte, la responsabilidad, el sentido de colaboración de todos los directivos, del personal que trabaja en la cooperativa y, como repito, también de los socios, ¿no? También es importante, como mencionamos, de que junto con las otras cooperativas formamos Kyodai. En el año 99, nosotros, Pacífico, le compramos sus acciones a Aelucop y a Abaco, y nos quedamos 100% administrando la empresa Kyodai, que después, más tarde, en Japón, cambiamos de razón y formamos Unidos, que es una de las empresas líderes en el Japón del envío de remesas, no solo ya al Perú, sino a todo el mundo. Muchos de los peruanos, argentinos y brasileños, sudamericanos que han ido a trabajar al Japón, con el tiempo ya cambiaron de idea, ya no tenían el principal objetivo de retornar al Perú, sino de quedarse en el Japón. En muchos casos llamaron a sus familiares, de tal manera de que ya tenían una estabilidad familiar y económica en el Japón. Y eso significaba de que el número de remesas del Japón hacia Perú, Argentina, Brasil, Bolivia, disminuyera considerablemente. Entonces, el grupo Unidos, que es Kyodai, que es Pacífico, tuvo que expandir su movimiento a muchos de los países del sudeste asiático, ¿no? Porque hay muchas personas de estos países, Tailandia, Indonesia, Singapur, que han ido a trabajar al Japón y tenían el mismo sistema de que ellos, trabajando en el Japón, tenían que mantener a su familia, ¿no? De tal manera de que la cooperativa Kyodai Unido no solamente hace el envío de remesas a Sudamérica, sino también ha expandido al sudeste asiático, ¿no? Sí, es importante también esa actividad de la cooperativa, y paralelamente la cooperativa también entra en algún rubro de inversiones con los excedentes que se generaron todos los años, algunas inversiones importantes dentro del país, como por ejemplo
las inversiones de la compra de acciones del Banco del Sur, el edificio donde está hoy día la cooperativa, el hotel en participación con otros socios, el hotel de Paracas, el Double Tree de Paracas, el Colegio San José, el edificio Targa que está acá en este parque, los edificios que hace Interhouse para poder, que se vendieron mucho a los de Kasegi que están en el Japón y que compraron mediante un sistema de pago en el tiempo, un sistema de crédito hipotecario. Y ese es un poco hemos tratado de apretar mucho la historia porque es muy amplia, 50 años de historia de la cooperativa. Es para nosotros muy difícil concentrarlo, pero creo que hemos hecho un esfuerzo con el doctor. Y yo creo que para terminar, aparte del trabajo que ha hecho la cooperativa a nivel macro, tenemos que resaltar también la labor que hace la cooperativa a través del Comité de Educación en fomentar el ahorro entre los niños a través de programas con obsequios de alcancías, ¿no? Al grupo de las socias les presenta, bueno, en la época en que podían ser presenciales, los cursos de cocina, manualidades, ¿no? Y ahora a través de los videos igualito sigue fomentando estos cursos, ¿no? El grupo de las señoras que participan en los tanomochis de la cooperativa las alienta a través del sorteo organizar nuevos grupos de tal manera de que se puedan ayudar pues a las señoras, a los socios, a los hijos, los socios que son los niños, porque el espíritu inicial de la cooperativa no se ha perdido a través de los años y a través del tiempo, ¿no? Entonces yo creo que en síntesis esta es la historia de nuestra cooperativa y estamos muy orgullosos de que este 28 de agosto vamos a cumplir 50 años, ¿no? 50 años en que Javier y yo y algunos otros socios hemos estado permanentemente en nuestra cooperativa, ¿no? Javier, unas palabras finales, por favor, de despedida. Sí, bueno, lograr estos 50 años ha sido pues un mérito enorme y creo que hay que agradecer, primero, más que nada agradecer a los socios de la cooperativa que confiaron en sus distintos consejos de administración, a todos los directivos que han trabajado prácticamente ad honorem durante todo este tiempo, durante los 50 años. Hay que agradecer a todos los trabajadores, a todos los colaboradores, como se les llama hoy día, que todos han trabajado y han puesto su mejor capacidad profesional para poder hacer de esta una institución líder en el sistema cooperativo peruano y en el sistema financiero nacional. Nada más, solamente las palabras que tengo son de agradecimiento. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y juntos vamos a celebrar las bodas de oro de la Cooperativa Pacífico, a pesar de que la época no es muy propicia, pero el entusiasmo lo tenemos permanentemente, ¿no? Felicitaciones a la cooperativa por sus bodas de oro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.